¿Qué tal amigos? Sebastián Bichner en un nuevo tutorial. Muy bien, en este video les voy a enseñar, les voy a explicar cómo se pueden generar los links tanto en PayPal como en Mercado Pago para que puedan cobrar sus productos y servicios. De esa manera agilizan el proceso de cobro en lo que sería la venta de sus productos, su servicio o bien de sus clientes. Primero vamos a ver cómo se hace en PayPal. Les voy a explicar primero en celular, luego en computadora y a continuación vamos a verlo desde Mercado Pago. Asimismo les comento, como la mayoría de mis videos, que al final va a haber un regalo, así que bueno, los invito a verlo hasta el final. Muy bien, paso a mi computadora. En este caso vamos a iniciar con PayPal, ¿sí? Acá están viendo lo que sería una captura de pantalla de la aplicación en celular de PayPal. Cuando quieren armar un link abierto, ¿a qué me refiero? Un link abierto es cuando no tiene monto, no tiene el precio, entonces la persona que les quiere pagar le pone el importe y es en este sentido muy útil cuando ustedes van variando mucho el precio. Entonces, en vez de estar variando el precio, directamente ponen un link abierto y la persona ya ve la información del producto, ingresa el precio y directamente les hace la compra. En la aplicación de PayPal, lo que tienen que, una vez que entran, van a ir a esta ruedita que están viendo en el borde superior derecho y les lleva a esta pantalla. Obviamente por una cuestión de políticas de privacidad lo voy a tapar, pero el link que están viendo en esta sección, que está oscurecida, es el que van a copiar y van a pegar, o van a enviar a sus clientes, o lo van a pegar en su catálogo, cada uno de los productos del catálogo de la tienda de Facebook. Por las dudas, si no saben cómo crear una tienda en Facebook, les dejo acá arriba el video donde explico el paso a paso cómo crear un catálogo en Facebook y ensamblarlo con una tienda de fanpage, una página de fans. Muy bien, entonces copian ese link y lo van a utilizar para enviárselo a sus clientes o bien pegarlo, como les decía, en cada uno de los productos de su tienda online, sea dentro de Facebook o una tienda fuera, ¿sí? Que por cierto les sugiero acá abajo en la descripción y en el comentario del video, del primer comentario, les dejo una plataforma, les sugiero una plataforma de e-commerce muy buena, ¿sí? Continuamos. Entonces, aquí tienen lo que sería un link abierto de PayPal. Luego, les voy a enseñar cómo, ya yendo a computadora, generar los botones o los links, pero con una forma de alguna manera más estable, que sería con un precio fijo. Entonces, ya si ustedes no van a estar rotando el precio, lo único que hacen es copiar el link y lo pegan en sus tiendas web, ¿sí? O se lo pueden pasar directamente al comprador. Lo que van a hacer es, entrando en su PayPal en computadora, van a hacer clic en la ruedita y los va a llevar a la siguiente pantalla que, le despliega un menú y eligen configuración de la cuenta, ¿sí? Al hacer clic en configuración de la cuenta los lleva a esta pantalla y acá es muy importante que conozcan un poquito esta pantalla es bastante nueva, antes no era así y supongo que en un par de meses y años va a cambiar, pero la esencia no. Entonces es muy importante que elijan pagos en sitios web, como están viendo acá abajo, ¿sí? Y luego actualizar acá donde dice botones de PayPal, que los va a llevar a la siguiente pantalla. Fíjense, en mi caso yo ya tengo grabados y tengo generado varios botones que si eventualmente quiero ir a editarlo voy a hacer clic en esta opción acá arriba de ver mis botones ya guardados. Pero si están arrancando, pueden empezar generando, por ejemplo, el de agregar al carrito, el de comprar ahora, el de donación, el de suscribirse, se lo pueden elegir. Inclusive esto es nuevo, que son botones bastante más gráficos, pero lo pueden después revisar. Vamos a hacer la opción de lo que sería comprar ahora, hacen clic acá y lo lleva a la siguiente pantalla. Fíjense que esta sección es la que voy a ampliar acá a la derecha. Son tres pasos, es lo que sería elegir el botón, qué tipo de botón, en este caso yo le puse el comprar ahora, pero si hacen clic le despliega las opciones. Luego el paso 2 y el paso 3. Muy bien. Acá en el paso 1 lo que
único que necesitan, salvo les voy a explicar, pero no necesitan muchas cosas, es cargar el nombre del producto. El ID es opcional, que sería como lo que sería el SKU, como un código de inventario, por si ustedes tienen mucho, bueno, y necesitan tener una identificación de cada producto, está bien que lo usen, pero no es necesario. Y como les digo, el precio. Fíjense que tienen varias opciones, inclusive esto lo pueden utilizar, no voy a perder tiempo en explicación, pero pueden jugar con esto y les va cambiando como la vista hacia lo que va a ver el cliente de ese botón, ¿sí? Pero insisto, lo único que necesitan para empezar a crear es el nombre del producto y el precio. Con eso ya está. Luego pasamos al paso 2. En el paso 2, allá abajo, nos va a desplegar esta ventana que obviamente es importante que esté tildado guardar el botón. A ver, salvo que sea algo muy de test, no lo quieran guardar, pero en lo posible guárdenlo porque seguramente lo van a volver a utilizar. Estas opciones son más avanzadas, pero se las comento, es para hacer un seguimiento de inventario. Cuando tienen mucho seguimiento e inclusive ensamblan con plataformas que permiten seguimiento, bueno, es interesante conocerlo, de hecho es un nivel más desarrollador, pero no lo necesitan para hacer botones simples, ¿sí? Con que acá esté guardado el botón está bien. Pasamos al paso 3 que están viendo acá abajo y nos despliega esta pantalla, que acá viene algo muy importante que me han preguntado muchísimos suscriptores. Cuando están creando el botón, fíjense, acá amplío esta parte, la van acá a la derecha, que dice: quiere permitir que el cliente cambie las cantidades del pedido. Esto es interesante por si quieren que del mismo producto le compren más de una unidad. Entonces, si le ponen sí, el comprador puede variar y si quiero comprar 3 de ese mismo producto. Lo de el cliente agregar instrucciones especiales en un mensaje para usted también es importante, porque es interesante que el cliente pueda contactarlos durante el proceso de compra por hacerle preguntas. Bueno, en fin, eso es muy importante que le pongan que sí. Y también lo de la dirección de envío al cliente, si son productos físicos, obviamente tiene que estar tildado en sí, porque si no, no van a saber dónde enviarle. Pero acá viene un detalle muy importante, que es a dónde dirigir cuando finalizaron el pago, que es la opción que están viendo acá abajo, a dónde los van a dirigir a esos compradores. En este caso yo les sugiero, si ustedes no tienen una página web o si no tienen una estructura fuera de lo que sería, por ejemplo, la tienda de Facebook, les sugiero que los direccionen hacia WhatsApp o hacia Messenger. ¿Para qué? Para que la persona ya sepa que el proceso de compra fue válido, que terminó la compra, y que siga el proceso de pregunta. Bueno, por las dudas que el envío no fue claro de dónde hay que enviar, si el color no lo puso bien, bueno, en fin, todas esas preguntas que ustedes van a hacer sobre ese producto. Entonces, como les digo, acá pueden direccionarlos hacia la API de WhatsApp, que si no saben usarla, les dejo acá arriba otro video donde explico cómo usar lo que sería el link hacia WhatsApp de una forma sencilla, o bien al mismo Messenger, que ustedes lo pueden sacar. Me refiero a Messenger de una página de fans, o sea, una página comercial, que en la parte de información de esa fanpage obtienen ese link y lo van a pegar acá. Entonces, ¿qué va a hacer PayPal? PayPal, una vez que la persona terminó la compra, el proceso de compra, les va a enviar, los va a direccionar a esa persona hacia donde ustedes le indicaron, ¿sí? Perfecto. Una vez que vuelvo para atrás un poquito, denme un minuto. Ahí está. Una vez que ponen allá abajo el botón de crear botón, ¿sí? Que están viendo, los direcciona a la siguiente página. Acá es la instancia que ya crearon el botón y tienen dos opciones. O copian este código con seleccionar y luego lo copian y eso lo van a pegar en una página web, que es de alguna manera un código HTML, ¿sí? Esto a nivel desarrollador no se preocupen, pero queda de esta manera. Entonces la gente vería, ve el producto, no sé, una remera, ponen comprador y los direcciona a PayPal para comprar. Ese es un mecanismo. Y la otra es hacer clic acá en correo electrónico, que lo lleva a esta pantalla. Y el link que van a ver acá es el que lo van a copiar, van a seleccionar y copiar, y lo pueden pegar, por ejemplo, como les decía, en su tienda, en cada producto de su tienda de Facebook, ¿sí? O lo pueden pegar directamente enviar, no sé, por WhatsApp o por Messenger o por Telegram a las personas que le quieran comprar el producto o servicio. Recuerden entonces que tiene la opción de pegarlo como código HTML, eso requiere un poco más de programación, o directamente acá donde dice correo electrónico, copian este código y es el que van a enviar, y ya directamente PayPal le despliega la pantallita para comprar ese producto.
Muy bien. Ahora vamos a pasar a Mercado Pago. Hasta acá vimos cómo generar los links de PayPal. Muy bien, acá en Mercado Pago lo primero que voy a explicar es desde la aplicación de Mercado Pago en celular. Fíjense que al entrar en Mercado Pago tienen opciones y la que vamos a utilizar es esta que dice cobrar con link de pago acá abajo. Al hacer clic nos abre esta pantalla y tienen dos formas, o crear tipo catálogo, que sería ya con productos repetidos que ustedes van a utilizar varias veces, entonces lo crean, ya lo dejan creado como catálogo, no viene al caso, pero sí les explico la forma sencilla de generar un link que lo pueden enviar o pegar en sus tiendas. Que lo único que van a hacer, poner el importe, el concepto, ¿sí? Y le van a poner continuar. Les muestro la pantalla cómo quedaría, ¿sí? Fíjense que yo le puse un importe de 2.500 pesos, producto 1 a modo de test, y al poner continuar me genera lo que sería ya la pantalla del link. Para obtener el link, que tenemos opciones, o lo puedo directamente enviar por WhatsApp, lo puedo compartir en Facebook, o la opción esta interesante que es que dice más opciones y me despliega este cuadrito donde al hacer clic acá en donde dice copiar, les copia, valga la redundancia, ese link para poder ustedes pegarlo en sus tiendas web, para enviarlo a un cliente que le quieren cobrar. En fin, la finalidad la sabrán ustedes, pero ese es el proceso sencillo para generar un link de cobro, o sea, para que puedan pagar sus clientes por la aplicación de Mercado Pago. Ok, continuamos. Ahora nos vamos a la computadora. En este caso abro Mercado Pago en computadora y la opción que van a utilizar es esta que dice botón y link de pago acá a la izquierda. Al hacer clic en esa opción me despliega la siguiente pantalla. Obviamente estoy tapando, yo tengo acá varios ya links creados, pero lo que ustedes van a utilizar por la primera vez que entran o que van a crear uno nuevo es este botón que dice crear nuevo. Al hacer clic lo lleva a esta pantallita ampliada y como necesario lo único que le exige Mercado Pago es que pongan el título del producto o servicio. Ni siquiera necesitan poner una foto, queda obviamente mucho más profesional hacerlo, pero no es obligatorio, y el precio. Acá les va a aparecer luego la comisión que Mercado Pago les va a cobrar por la venta de ese producto, o sea, por poder cobrar a través de Mercado Pago la venta de ese producto o servicio. Y les voy a enseñar algo muy importante. Hasta acá no tienen más opciones, no necesitan más requisitos. Si ustedes completan esos dos, ya le ponen azul crear y compartir. Pero me interesa enseñarle algo que también es similar a lo que yo explicaba en PayPal, que muchos me lo han preguntado, de cómo hacer para direccionarlos una vez que la persona compra, direccionarlos hacia WhatsApp o direccionarlos hacia Messenger o Telegram o donde ustedes quieran. Y el secreto está acá en más opciones, que si hacen clic en la flecha azul hacia abajo les muestra, esto está ampliado pero sería una sola parte, digamos, las opciones que le muestra hacia abajo, que la primera sección les pregunta qué medios de pago querés ofrecer. Acá es importante si solamente lo quieren cobrar en efectivo, si solamente con tarjeta, en fin, ustedes van a jugar con los clics acá. En ese caso queda opción, digamos, yo generalmente lo dejo todo cliqueado, pero si eventualmente ustedes quieren cobrar solo tarjeta de crédito, bueno, les van a descliquear la parte de medios presenciales, ¿sí? No viene el caso, pero lo que me interesa explicarle es esta parte, que es la parte de más abajo. Recuerden que teníamos, cuando estábamos creando, acá más opciones y me despliega. La primera mitad es esta y la parte de más abajo, lo que están viendo ahora. ¿Cuándo querés que esté disponible? Esto por si largan una oferta y quieren que esté disponible desde una fecha y hora hasta una fecha, acá lo van a configurar. Pero lo más importante que quería explicar es esta sección, ¿sí? Donde dice pago en proceso o pago aprobado. Acá en pago aprobado, si la persona ya compró y ponen un link, ustedes, el mismo Mercado Pago los va a direccionar hacia esa sección. Y es importante que acá peguen el link hacia WhatsApp, ¿sí? Hacia Messenger o Telegram o donde quieran dirigirlos ustedes una vez que la persona compró. Es importante poner acá un link porque la persona, una vez que termina la compra, al direccionarlo a WhatsApp queda mucho más profesional y empieza el proceso de, bueno, hacia dónde te envío esta compra, en qué horario, qué color, bueno, todo lo que ustedes quieran preguntarle a esa persona, porque si no, directamente la persona terminó de comprar y no pasa nada, no saben a dónde ir. Entonces,
Acá pueden utilizar este link para enviarlo o a WhatsApp, Messenger o inclusive una página web de gracias por tu compra, y ahí mismo poner botones de WhatsApp, Messenger, donde quieran dirigirlos. Pero digo, aprovechen esta parte de las opciones para que quede el proceso de compra quede mucho más completo, ¿sí? Muy bien, una vez que vuelvo a la pantalla, le vamos a cargar de ejemplo, producto 2, un precio, acá una imagen, y le aparece en celeste, acá en azul, crear y compartir. Una vez que le dan clic a esto, me despliega la siguiente pantalla. Y fíjense cómo ya me permite copiar el link que se lo pueden enviar a la persona que ustedes quieran, ponerlo en su tienda online, en la tienda de Facebook también. Y directamente la persona que hace clic en ese link, que sería el que ustedes estarían copiando acá, los lleva a cobrarle ese producto con ese precio y una comisión. O bien aparece esta opción acá abajo que dice o cobra por un botón de pago en tu sitio web, y al hacerle clic en la flechita azul me despliega lo siguiente. Esto es también, como les dije, un código HTML que en vez de enviarlo a ese link o pegarlo, lo pegan en donde permita pegar códigos HTML, y le despliega este botón, le muestra, perdón, este botón de pagar, o sea, lo hace gráfico. Lo único que hacen es copiar el código y lo pegan. Ahí ya implica un poco de desarrollo web. Ok. Fíjense que hasta acá el proceso de crear no ha sido muy difícil, de crear botones tanto en PayPal como en Mercado Pago, pero les sugiero que practiquen antes de pegarlo, o inclusive que hasta que se lo envíen a un amigo, un familiar, para practicar que está funcionando bien, para no tener problemas a la hora luego de cobrar. Muy bien, amigos, hasta acá es el video, no es más que esto. Obviamente les voy a pedir que me dejen en sus comentarios, que me cuenten de qué trata su tienda, qué productos o servicios venden, para conocer un poquito. Está de más decirle que se tienen que suscribir a mi canal y activar la campanita para enterarse de los próximos videos, ¿cierto? Pero ahora viene la parte del regalo. ¿Qué les quiero regalar? Los voy a invitar, les quiero regalar una invitación a un curso de e-commerce de 4 días, que lo da un mentor mío. La verdad que es muy buen curso para las personas que quieran empezar a incursionar en esto del comercio electrónico, que es realmente un boom mundial, mueve muchísimos dólares a diario, y realmente es interesante aprender las técnicas. Así que, como les digo, lo voy a invitar al curso. Lo van a encontrar, el link para acceder al curso lo van a encontrar en el primer comentario. Si no lo encuentran, me dicen: Seba, quiero acceder al curso gratuito, me lo dejan en los comentarios. Y por último, también les quiero sugerir que vean estos videos, realmente le van a ser de utilidad. Y cualquier duda o consulta, ya saben, me pueden encontrar en Instagram también. Y les agradezco su tiempo de llegar hasta el final del video. Nos vemos en un próximo tutorial.